Hola, buenos días. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase 3, retomando lo que estuvimos viendo sobre las clases anteriores, el tema del desarrollo humano. Y en la clase anterior estuvimos viendo la pirámide de Maslow sobre las necesidades básicas para el desarrollo humano. Ahora nos toca el siguiente punto, en el cual nos vamos a enfocar en las estrategias, orientadoras para el desarrollo de las potencialidades humanas. Y vamos a tocar el primer punto que nos habla del autoconocimiento. Estos temas son sumamente teóricos y a la vez es para que los llevamos a cabo en tema práctico. Entonces, sé que las diapositivas están sumamente saturadas de información. Traté de generar el resumen más corto, pero me parece que todos los conceptos que ustedes tienen que conocer son sumamente importantes. Entonces, es importante que los definan y es importante que también los dominen. Primero vamos a tener que el conocimiento acerca de nosotros mismos va a ser una actividad que nos va a generar un beneficio interesante. El saber qué es lo que nos hace actuar de cierta manera, por qué nos vamos a enojar o por qué nos enojamos o por qué nos ponemos nerviosos, por qué nos deprimimos o nos angustiamos, es una información que vale la pena conocer y también el saber de dónde se detonan estas conductas. Si nosotros queremos eliminar toda la negatividad de nuestro interior, lo que primero tenemos que analizar es saber qué es lo que queremos eliminar. Y eso va a ser el primer paso para que nosotros empecemos a conocernos a nosotros mismos. Como lo habíamos estado viendo en clases anteriores, bueno, en las sesiones anteriores, es como súper fácil descubrir, o más bien, tenemos como sumamente identificado descubrir todo aquello negativo que tenemos, pero es a partir de la percepción de los otros. Aquí lo importante es conocer que nosotros tengamos esa percepción y lo que nosotros sabemos de nuestra percepción. Cuando nosotros hacemos esta introspección y ya sabemos cuáles son nuestros defectos, entonces es cuando vamos a dar el paso para hacer nuestro autoconocimiento y conocernos realmente. Cuando empezamos este proceso de autoconocimiento, vamos a descubrir partes de nosotros que a lo mejor no sabíamos que existían. También vamos a empezar a ver todo aquello importante que necesito eliminar, que genera mi lado negativo. Vamos a tener que los diferentes tipos de negatividad dentro de nosotros son los que causan aquello que llamamos tristeza y sufrimiento y que van a ser los culpables de todas las situaciones negativas en las que nosotros nos vamos a encontrar. Cuando nosotros observamos nuestro interior, vamos a ganar un profundo conocimiento acerca de nosotros mismos y también acerca de las otras personas que están a nuestro alrededor. En ese momento es cuando se puede abordar sí o sí todo este lado negativo y se va a aumentar y vamos a rejuvenecer nuestra parte espiritual. Cuando yo tengo el conocimiento de todo aquella situación negativa que me genera un malestar y a su vez me genera sensaciones de tristeza y sufrimiento y también perjudica a los otros, entonces cuando yo los voy a descubrir, puedo empezar a trabajar en ello para eliminarlos, para ir sanando esta parte espiritual, esta parte de mi ser emocional. Y entonces sí, vamos a poder eliminar y erradicar esas cuestiones que las pueden detonar o esas cuestiones que me generan comportarme de esa manera, para entonces poder llegar a mi autoconocimiento. También voy a tener que, una vez que ya tengo bien englobado y bien identificado mi autoconocimiento, voy a empezar a analizar aquellas capacidades de las cuales yo poseo. Aquí el texto nos menciona que la mayoría, si no es que todos los seres humanos, se cuentan o contamos con un gran número de capacidades para enfrentar y para poder solucionar los problemas que nos plantea la vida. De las capacidades determinadas y identificadas como más comunes, va a ser que todas las personas vamos a poseer de una inteligencia racional, y es aquella que es la madurez en sentido común y del pensamiento. Cuando yo voy a razonar la manera en actuar y definir las cosas, voy a tener una inteligencia emocional que consiste en la madurez para canalizar los sentimientos y las emociones. Cuando me conozco y voy a razonar para saber de qué manera voy a actuar y a la vez
Voy a canalizar mis sentimientos a partir de esas emociones, ya sean positivas o negativas, pero cuando estamos hablando de un autoconocimiento, las emociones tienen que ser meramente positivas. Voy a poseer la sensibilidad, que es aquello que tengo para percepción y toda la reacción creativa en la cual yo poseo. También voy a tener una intuición. Esto se va a enfocar en un cálculo y deducción lógica y espontánea. Es la manera en que voy a captar y voy a intuir de qué manera se puede solucionar algún problema. También voy a tener la templanza, que es la fuerza y control sobre las emociones, la manera en la que voy a permitir que mis emociones sobrepasen mis actitudes y sobrepasen alguna situación que me pueda generar alguna situación, alguna cuestión que me pueda alterar emocionalmente. Voy a tener la memoria, que es aquello que va a generar la retención de toda la información. Sensitividad, que es la percepción extrasensorial. La sensitividad es como esto que llamamos el sexto sentido y también podemos manejarlo y va relacionado con el tema de la intuición. Vamos a tener los sentidos sensoriales, que es el gusto, el olfato, la vista, el tacto y el oído, que sabemos para qué funciona. Vamos a tener la capacidad de la afectividad, que es la capacidad que tengo para amar y para querer a los seres, a las otras personas, pero también la capacidad que voy a tener para amarme a mí mismo. Y la creatividad, que es la capacidad de abstraer e innovar las ideas. Todo aquello que conozco, de qué manera lo puedo llevar al lado creativo. Y nos menciona también el texto que analiza cuáles capacidades se han desarrollado de manera natural y cuáles se necesita trabajar. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis o un autoanálisis de nosotros mismos, será importante conocer si tengo todas estas inteligencias o todas estas capacidades, si las tengo, cuál desarrolladas las tengo y no qué puedo hacer para poder desarrollarlas. También vamos a hablar de una parte importante que es desde el tema del pensamiento y desde el entorno emocional. Y nos estamos enfocando en el yo biopsicosocial. El yo biopsicosocial es el yo integral, aquella reunión de todas las partes, la que se es y se tiene, que cargadas de energía salen o se manifiestan en las actuaciones. Todo aquello que yo traigo en el tema emocional y que fue educado desde la parte social es lo que me va a generar el yo biopsicosocial, que es lo que expresa mi ser. Voy a tener el yo físico, que es lo que más claramente se ve. Es el organismo. Este necesita atención y cuidado para poder desarrollar sus capacidades y convertirlas en habilidades. En este caso, la alimentación y el ejercicio. Es el yo físico, es mi cuerpo y de qué manera lo voy a mantener en un estado de bienestar. Voy a tener el yo psíquico, que esta es la parte interna y se va a dividir en tres: lo emotivo, la mente y el espíritu. La parte emotiva es la que lleva al hombre a conocerse. Es a través de estados de ánimo, sentimientos y emociones. Cómo se da cuenta que existe y como bien decía un maestro, no es lo mismo tener un sentimiento en las manos que estar en las manos de un sentimiento. La mente tiene todos los talentos, es necesario desarrollarlos y más aún estar consciente de ellos para poder manejarlos positivamente. Se debe recordar esto a todas aquellas personas que dicen con frecuencia, así soy yo. Me enojo cuando las cosas no salen como quiero o como yo quiero. Esto es cuando hablamos del yo psíquico, esta parte de generar las emociones y no estamos del todo conscientes de la manera en la que actuamos y la manera en la que podemos expresarnos entre las personas. Podemos caer como en errores, pero estamos tan envueltos en mi yo psíquico que es la frase que menciona, ¿no? Pues así soy yo y hazle como quieras, ¿no? No tenemos como esta conciencia del yo biopsicosocial del cual se tendría que trabajar. Vamos a tener otro yo, que es el yo social, y este se puede expresar a través de los papeles que vive el individuo como hermano, amigo, padre, madre, vecino, alumno, maestro. Al relacionarse el hombre trasciende a través del yo social, pero no de la que él cree, sino de la que en realidad es. Es la percepción que tienen los otros sobre mí, sobre los roles que yo genero. Es muy diferente la percepción que tengo yo misma sobre mí que la percepción que ustedes como alumnas pueden tener sobre mí.
Entonces yo puedo tener una percepción errónea, a lo mejor un poco equivocada y a lo mejor a su vez puedo tener una percepción muy similar a la percepción que ustedes tienen de mí. Entonces yo les doy una información de mi persona que está hablando mi yo social, pero a lo mejor puede ser entendido como yo, como el yo psíquico, que no es como tan consciente y que puede llegar a ser un poco desagradable. Entonces es un poquito complicado. Les voy a pedir que si tienen como un poquito de duda, pausen esta parte y lean bien esta diapositiva para que entiendan en qué consiste el yo psicosocial. También voy a tener para mi desarrollo cualidades y defectos. Y nos dice el texto que aceptar las cualidades personales y los defectos va a ser una condición previa para evolucionar. Todos los seres humanos tenemos más cualidades que defectos. Las cualidades son recursos positivos que sirven para muchísimas aplicaciones, entre otras, superar todos aquellos defectos. Todos los seres humanos debemos valorarnos por nuestras cualidades. Por ello, acrecienta el poder de cada uno. Todos los seres humanos tenemos derecho a tener defectos, pues son parte de nuestra naturaleza y configuran nuestra singularidad personal. Lo que nos da a entender este texto es que si bien todos tenemos una cuestión de cualidades y estas pueden ser explotadas para un bien, también tenemos un poco de defectos y a veces los defectos son los que nos definen más como persona que nuestras cualidades. Y de esto también hablábamos la clase pasada, que cuando tenemos una autoestima muy por debajo de lo normal o tenemos inseguridades, van a brillar más nuestros defectos. Entonces, cuando yo determino, conozco y sé mis cualidades, lo importante es explotarlas y que éstas tapen los defectos. Y el decir, bueno, puede tener un defecto mínimo, pero tiene muchas más cualidades que defectos. Una parte también del desarrollo va a ser el tema de las motivaciones o todo aquello que nos motiva, en el cual el texto nos menciona que un individuo está motivado cuando siente deseo, anhelo, voluntad, ansia, carencia o necesidad. Esto es lo más profundo del ser. Por tanto, la motivación es subjetiva. Hay dos clases de motivaciones, de deficiencia y de desarrollo. Las primeras se basan en las propias necesidades básicas, primarias o deficitarias, que son las que solo pueden ser satisfechas por los demás, es decir, desde afuera de la persona. La realidad que se sucede desde la niñez hasta la adolescencia de manera decreciente. Esto implica una considerable dependencia del exterior. La segunda, de las motivaciones de desarrollo y de contraste con la primera. El individuo que se autorrealiza es menos dependiente, menos espectador, más autónomo y autodirigido. Lejos de necesitar a los demás para que le den, las necesita para darles, está dispuesto a dar y tiene espacial preferencia por la intimidad y la reflexión. La motivación del desarrollo puede ser a largo plazo, como llegar a ser un buen profesional o artista, y puede absorber casi la totalidad de una vida, en tanto que otras motivaciones son a corto plazo. Puede que esté un poquito de confusión el caso de la definición de motivaciones, pero como bien nos los explica, vamos a tener dos motivaciones, la motivación del deseo, del anhelo y de la voluntad, y también la motivación de una situación como espectador y es como más autónoma. Ambas van a ser motivaciones, una va a durar el tiempo que dura hasta que yo tenga hasta que yo reciba o tenga ese deseo y una vez que ya estoy cumpliendo ese deseo, ya no va a haber una motivación. Si me voy a la siguiente, que es el de contraste, eh, este deseo y esta motivación es a largo plazo, pero me va a dar una satisfacción mucho más duradera y más placentera en mi persona que las motivaciones, las primeras, las que se basan en las necesidades básicas. También voy a tener definir lo que es el autoconcepto. Y es importante saber cuál es la opinión que tiene una persona sobre sí mismo. Y voy a tener que es el conjunto de representaciones que el individuo elabora sobre sí mismo y que incluyen aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales.
Es una serie de creencias acerca de sí mismo que se manifiestan en la conducta, características, atributos, cualidades, defectos, capacidades, límites. Ejemplos de estas percepciones. El autoconcepto se adquiere, enriquece y modifica a lo largo de la vida del individuo. El origen del autoconcepto se va a situar en los primeros años de vida de una persona y va evolucionando, produciéndose cambios tanto cualitativos como cuantitativos. Acuérdense que cualitativos estamos hablando de cuestiones que se pueden, de cualidades, y cuantitativos de cuestiones de cantidades. El autoconcepto se desarrollará positiva o negativamente según haya sido reforzado. Componentes básicos, este va a ser el conocimiento de sí mismo, el autoestima, autocontrol, la autonomía. El autoconcepto positivo va a favorecer el desarrollo de las capacidades potenciales de cada persona y motiva a la autorrealización. Y nos hacen una serie de preguntas: ¿cómo me veo? ¿Cómo quisiera verme? ¿Cómo creo que me ven los otros? Definir el autoconcepto es imprescindible para poder tomar conciencia de lo que no nos gusta de nuestro estado actual y poder cambiarlo al estado deseado. Como el texto lo menciona, nosotros debemos de tener un autoconcepto. Este autoconcepto siempre va a ir de la mano a partir de las definiciones de las personas y de lo que los otros nos dicen de nosotros mismos. Lo hablábamos en tema de la actividad. Cuando queremos saber de nuestros defectos, ese sí podemos enlistarlos sin problema alguno, pero estos defectos que nosotros visualizamos son los que nos dicen los otros que están interviniendo en nuestra relación social. Cuando hablamos de nuestras virtudes, también les preguntamos a los otros qué de bello me ve o qué bueno me ve, porque necesito este tema de el reconocimiento. Pero realmente yo puedo saber cómo es que me ven los otros a partir de los actos y de las acciones que tienen hacia mí y de las opiniones que tienen hacia mí. También puedo saber o cómo me veo yo a través de lo que sí los otros me dicen, pero cómo es que yo me concibo, cómo es que realmente me veo. Y estoy hablando de una situación tanto física, pero principalmente en un tema emocional y conductual. Mi conducta y mis emociones, cómo las veo yo hacia mí mismo, cómo es que quisiera verme, cómo es que quisiera comportarme. Cómo creo que me ven los otros es saber lo que ellos me dicen a lo que realmente yo percibo, que su conducta me da una respuesta de realmente cómo es que yo me veo. Les voy a encargar, por favor, que analicen y que vean detalladamente cada una de las definiciones. No quiero saturarlas más con la información porque sí son conceptos sumamente complejos, pero nos pueden confundir un poco. Y como actividad, quiero que me respondan estas preguntas que les estoy mencionando aquí, que es, se las vuelvo a repetir: ¿cómo me veo? ¿Cómo quisiera verme? ¿Cómo creo que me ven los demás? Son 3 preguntas que quiero que me contesten, por favor, y que se basen en lo que estuvimos viendo en las definiciones. Nuevamente, si tienen alguna duda, algún comentario, en el chat lo pueden preguntar y nos estaremos viendo el día viernes a las 8 de la noche para nuestra sesión. Que pasen un excelente día y muchas gracias por su atención.